Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Bueno, hola a todos. El Señor Jesús les bendiga. Como algunos han sabido ya y otros apenas van a saber, el tema que quiero compartirles el día de hoy se llama Pastoreando Pequeños Corazones. Para eso quiero que me acompañe al libro de Proverbios en el capítulo 22, versículo 6. Cuando lo tenga puede decir amén. Dice la palabra del Señor. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Pueden tomar asiento. Cuando era pequeña, recuerdo que mi papá solía repetirme con frecuencia una instrucción que en su momento me parecía correcta. Esa instrucción era: tienes que ser fuerte e independiente para no tener que depender de nadie. Esa frase no surgió de la nada, tenía un trasfondo profundamente marcado en su propia historia de vida. Durante su niñez, mi papá vivió junto a su madre y sus hermanos una etapa muy difícil. Mi abuelo tenía una fuerte adicción al alcohol, lo que provocó que muchas veces no llegara el sustento a casa. Mi abuela dependía económicamente de él y cuando el dinero no aparecía, tampoco lo hacían los alimentos y en varias ocasiones un lugar para vivir. Por eso mi papá deseaba que yo creciera con una mentalidad distinta. No quería que la historia de su madre se repitiera en mí. Su forma de protegerme fue enseñarme a ser autosuficiente, a valerme por mí misma y a no depender de nadie. Sin duda alguna, mi papá no estaba deseando convertirme en una feminista ideológica, mucho menos en una mujer con características lésbicas o una faceta amachada o masculinizada. En realidad, lo que él quería buscar era que la historia de desamparo e inseguridad alimentaria no fuera un asunto que yo no pudiera resolver en caso de que no tuviera éxito en una relación matrimonial y, tal como dice Pastor Papá, que diera con un muérgano y no con un verdadero hombre. Ahora bien, debo aclarar que el tiempo en que mi papá insistió en este precepto ocurría cuando como familia nosotros no habíamos escuchado el Evangelio del Señor Jesús y por lo tanto la expectativa que teníamos de vida estaba completamente alejada de Dios y de su palabra. Sin embargo, cuando conocimos el mensaje del reino de Dios y a pesar de las múltiples promesas que yo había recibido de parte de Dios en cuanto a un matrimonio en el que yo pudiera encontrar un hombre que tuviera como fin hacerme santa, así como Cristo lo hace con la iglesia, el precepto de mi papá se convirtió en un pilar de la estructura de mi personalidad, que contrario a lo que seguramente él deseaba, ahora me estaba haciendo mucho daño. Ahora bien, debo aclarar que esta enseñanza o precepto que recibí de mi papá no tenía injerencia solamente en mi relación matrimonial, sino que incluso antes de casarme sentía que esto me estaba afectando en todas las áreas de mi vida. ¿Por qué? Se preguntará usted. Porque había llegado a interiorizar tanto esto que a pesar de tener una vida espiritual en la cual la oración, la lectura de la Biblia, la alabanza, la generosidad mostrada en mis diezmos y mis ofrendas, el congregarme fielmente y en general la búsqueda de una vida piadosa, que era algo que yo había asumido en la gracia de Dios, en mi vida cotidiana era una constante lucha en mis propias fuerzas. Y esto hizo que incluso mi fe dependiera de mí y no del Espíritu del Señor. Yo quería controlar las cosas, tenía expectativas muy altas de las personas, creía que mi tiempo era el perfecto y no me daba cuenta de que Dios tiene su hora, su momento y su tiempo. Quería hacer las cosas como a mí me parecía, ignorando que el Señor siempre tiene mejores planes y todo esto redundó en un profundo sentimiento de insatisfacción y trato severo conmigo. Ahora bien, he traído este ejemplo real de mi propia experiencia porque quería ilustrar cómo los hijos perciben las instrucciones de sus padres como un mandamiento que se convierte en un pilar de la estructura de su personalidad, que si no es tratado o alineado a la palabra de Dios puede terminar haciendo daño en vez de ser una fortaleza espiritual y emocional. Al abordar este tema, he orado a Dios que pueda cumplir dos objetivos. El primero es poder hablar al corazón de todos los que son padre y madre de familia
y tienen hijos que necesitan ser cuidados, instruidos y pastoreados. El segundo es mostrar que como iglesia somos responsables de acompañar, guiar y pastorear a los creyentes nuevos que son niños espirituales con instrucciones correctas. Al trazarme estos dos objetivos, deseo que usted como padre y madre de familia le pidan al Espíritu Santo recordar hoy qué instrucciones ha dado a sus hijos y que por no estar alineadas a la palabra de Dios han traído sobre sus hijos fracaso en vez de victorias. El peligro de dar una instrucción incorrecta es que las consecuencias de esta no son solo para el momento presente, sino que son duraderas para toda la vida. Si usted y yo enseñamos algo de manera incorrecta, inexacta, imperfecta o equivocada, nuestros hijos y quienes son niños en la fe asumirán que esa es una verdad que deben seguir sin evaluar, lo cual generará un falso concepto y por lo tanto acciones equivocadas. Una enseñanza incorrecta genera creencias tergiversadas y hábitos impíos. ¿Cómo? Enséñele a su hijo a burlarse de los demás y tendrá un matoneador profesional. Enséñele a su hijo a vengarse y tendrá un asesino en potencia. No le enseñes a tu hijo a perdonar y tendrás un resentido, un rencoroso y en muchos casos un enfermo terminal. Enséñales a tus hijos que nunca tienen opción al perdón y los convertirás en adultos que no saben arrepentirse, pedir perdón, mucho menos perdonar y además seres crueles. Razón tenía el Señor Jesús cuando dijo en Mateo capítulo 5, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Creo que es importante decir algo que todos necesitamos saber. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando damos instrucciones a nuestros hijos, parece que ellos no escucharan o incluso que rechazaran lo que usted y yo les decimos? ¿O acaso no le parece a usted que cuando les decimos que no hagan algo, es como si les dijéramos corre a hacerlo? ¿O acaso no ha visto usted a creyentes a los que uno les dice, ten cuidado con tal situación, persona o acción? Y ellos en vez de corregir, salen corriendo a hacer lo que les dijimos y les advertimos porque los domina su curiosidad. Eso demuestra que son niños espirituales. Los padres tienen el más alto poder de influencia sobre sus hijos que cualquier otra persona. Al llegar acá, quisiera compartir con ustedes algunos puntos a considerar. Y ese primer punto se llama conocer para enseñar. Devolvámonos un poquito que vi que algunos no alcanzaron a tomar nota. Conocer para enseñar. La Biblia nos menciona cómo el santo apóstol Pablo llegó a amar a un discípulo del Señor como si fuera su propio hijo. Me refiero a Timoteo. A este discípulo, Pablo le dedicó años de enseñanza práctica y también le escribió por lo menos 2 cartas de las cuales tenemos registro. Me gustaría resaltar 2 textos en los cuales Pablo le dice a Timoteo que enseñe y otro en el que le dice que debe prepararse para enseñar. Acompáñeme a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Y vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Para poder instruir correctamente a nuestros niños y también a los infantes en la fe en el camino correcto, pues es necesario conocer ese camino correcto, para poder apuntar asertivamente a la enseñanza que ellos necesitan. Para hacerme entender, quiero compartirle una experiencia que he vivido con mi hija a manera de ejemplo. Mi hija Victoria ha tenido por costumbre que para salir de la casa hacia la iglesia, ella siempre empaca algunas de las pertenencias con las que quiere jugar con sus amigos. Pero hace algunas semanas atrás, cuando íbamos a salir, yo observé que ella no llevaba nada. Entonces le pregunté,
¿no vas a llevar nada? Y me dijo, no. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué no vas a llevar nada? Y me dijo, es que no quiero compartir mis cosas. Em, entonces yo le dije, ¿por qué no las quieres compartir? Y me dijo, es que mis amiguitos no me prestan sus propios juguetes. Esta hubiera sido una buena oportunidad para validar el argumento de ella. Yo hubiera podido decirle, sí, hija, es cierto lo que dices, mejor no lleves nada para que no tengas que compartir. Sin embargo, supe que eso no sería una buena enseñanza ajustada a la palabra de Dios. Sé que ella tenía razón en que cuanto a otros niños no le prestan sus juguetes, pero esa hubiera sido una semilla sembrada en su corazón, una enseñanza incorrecta en la que el egoísmo, el orgullo e incluso la envidia hubieran sido sembradas en su corazón, y no solo para este momento, sino para el resto de su vida. Así que me di las consecuencias de mis palabras y me permití alinear mi corazón de mamá, ese corazón que se resiente cuando sus hijos son despreciados, a la voluntad del Señor Jesús, diciéndole que esa decisión de ella no se ajustaba a la palabra de Dios ni a lo que hemos aprendido. Le dije, hija, nuestro Dios nos ha enseñado a compartir con los demás, aunque ellos no quieran compartir con nosotros. El compartir con los demás es algo que debes hacer desinteresadamente. Debemos procurar actuar como el Señor Jesús para que ellos vean en ti cómo se comporta Él. Tú puedes ser un ejemplo de compartir con amor lo que tienes. Y le dije, la Biblia dice en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Le dije, hija, nuestro Dios ha compartido a su propio Hijo, a quien tanto ama por amor a nosotros. Así que nosotros podemos compartir con los demás porque estamos aprendiendo a amar como Dios ama. Sin el ánimo de compilar todas las enseñanzas que hemos recibido de nuestro Señor Jesús, me gustaría compartirle algunas cosas que nuestros hijos necesitan que les enseñemos. Adorar únicamente a Dios. Dios nos creó con un corazón adorador. Así que como todo ser humano rinde adoración a algo o a alguien, nuestra responsabilidad es enseñar a nuestros hijos a adorar solo a Dios. Esto implica cantarle a Él, darle gloria en expresiones como estoy bien, gloria a Dios, pensar en Él y hablar de Él. Miren lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 10. Vete de aquí, Satanás, le respondió Jesús. Las escrituras dicen, solo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le obedecerás. Amar su palabra. Entiéndase como amar la Biblia y la enseñanza de la sana doctrina. En ocasiones, por temas de horario, nosotros como familia pastoral a veces debemos salir muy temprano de casa y es por ello que en esos días permitimos que Victoria duerma hasta el límite en que uno dice, la baño, la visto, desayuna y podemos salir. En esos días no nos da tiempo para hacer el devocional familiar en casa, sino que obedeciendo a lo que dice la palabra de Dios, lo hacemos mientras nos transportamos, mientras vamos en el carro. Recordemos lo que dijo el Señor Jesús en Deuteronomio 5:6, versículos 5 al 7. Ámalo, al Señor tu Dios, con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Debes pensar constantemente en estos mandamientos que te doy en este día. Debes enseñarlos a tus hijos y hablar de ellos cuando estás en casa o cuando caminas con ellos, al acostarte y al levantarte. Es hora que sus hijos entiendan que nuestro Dios es el Señor en casa, pero que también es nuestro Dios fuera de ella. Querido hermano, siembre la enseñanza bíblica desde la niñez, sembrando principios eternos en sus corazones. Voy a frenar un momentico para los que están tomando nota puedan terminar. Otro, respetar a los adultos, respetar a los padres, a los abuelos, a los profesores, a los profesionales de la salud que los atienden. Dios ha dicho en su palabra, Levítico 19, versículo 32, ponte de pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos, teme a tu Dios, yo soy el Señor. Perdonar.
respetar las diferencias, cuidar a los que sufren, orar por todos, especialmente cuando nos hacen daño, edificarnos mutuamente, decir la verdad, no apropiarnos de lo que no nos pertenece, pensar en los demás y darles con bondad, compartir y autocuidado no solo con el cuerpo, sino denunciar al que le haga daño. El segundo punto que quiero compartirle para que usted considere es pastoreando pequeños corazones. En el punto anterior he expuesto algunas de las cosas que debemos saber para poder enseñar, pero si somos sinceros debemos reconocer que no basta solo con dar la instrucción, sino que es necesario pastorear. Cuando digo pastorear, me refiero a la acción en la que por medio de la enseñanza buscamos que nuestros hijos entiendan no solo el qué de sus actos, sino también el por qué. Permítame, me hago entender. Una cosa es enseñarle a nuestros hijos cómo comportarse y cómo actuar para vivir agradando a Dios. Y otra cosa es que debemos ser conscientes de que nuestros hijos se equivocarán, manifestarán su propio pecado y en muchas ocasiones se desviarán de la instrucción que les hemos dado. ¿Qué hacer entonces? Esta es la realidad en la que nosotros debemos pastorear a estos pequeños corazones, que en muchos casos necesitarán corrección, disciplina y castigo, pero que además siempre necesitarán que les expresemos con nuestros actos la gracia de Dios para ellos. Lastimosamente, en muchas congregaciones, el pastoreo es un asunto exclusivo de los adultos, en los que el pastor tiene que lidiar con personas que han sido salvas por la gracia de Dios, pero que siguen teniendo un corazón rebelde, al que el pastor tiene que ir alineando por medio del cuidado personal y la enseñanza pública. Pero digo lastimosamente porque no hay un cuidado por los más pequeños, ya sean literalmente niños o espiritualmente hablando, pequeños recién convertidos. Sin embargo, es el Señor Jesús quien nos enseña la importancia de pastorear a los más pequeños. En el Evangelio según San Juan, la Biblia nos dice, Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. En este pasaje, el Señor Jesús, al restituir a Pedro, le dice que apaciente a sus corderos, es decir, a los más pequeños y tiernos. Unos versículos más atrás, el Señor le dirá a Pedro cómo primero cuida sus ovejas y segundo, que apaciente a las ovejas, es decir, a los adultos, a los que ya están desarrollados, a los que tienen capacidad para entender, para comprender, para recibir la instrucción. Pero es interesante que en este pasaje el Señor Jesús sea quien piense y ordene que sean pastoreados los pequeños corazones, a los que Él llama mis corderos. Esta noche, al tocar este punto en el que el deseo de Dios es hacer un llamado para que comprendamos la responsabilidad de pastorear a los más pequeños, es inevitable recordar el texto bíblico en el que el Espíritu Santo inspiró al rey David para que enseñara a Salomón, su hijo, un principio que este último dejó por escrito. Proverbios 4, versículo 23. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. En el texto hay una responsabilidad personal que se aplica para aquellos que tienen la capacidad de actuar con la madurez que da la adultez. Pero deberíamos preguntarnos, ¿cómo cuidar el corazón de los más pequeños? O dicho de otra manera, ¿cómo cuidar a los pequeños corazones? La respuesta es lógica. Es nuestra responsabilidad cuidar o pastorear a nuestros pequeños. Si un adulto necesita ser pastoreado, deberíamos ser capaces de entender que también los más pequeños lo necesitan. Y sin temor a equivocarme, creo que los cuidados que necesitan son mayores y no tan elementales. El corazón es el manantial de la vida. Por esa razón, la crianza se ocupa de pastorear el corazón. Debes aprender a trabajar de la conducta al corazón, exponiendo los asuntos del corazón a tus hijos. Ayúdales a ver la manera en la que ellos están tratando de saciar la sed de su alma
con aquello que no puede hacerlo. Dijimos al principio que el corazón de los hombres fue hecho para adorar. Y también dijimos que si no adoramos a Dios, ese corazón buscará a alguien o algo para adorar. Pero si nuestros hijos no entienden que esa adoración está mal dirigida, ellos nunca serán saciados en la necesidad que tiene su alma de la vida de Dios en ellos. Es por eso que lo que tú debes es ayudar a tus hijos a tener una perspectiva clara de la cruz de Cristo. La conducta es originada en el corazón, así que la corrección, la disciplina y la formación deben ir dirigidas al corazón. Permítame le cuento otra historia que ocurrió hace algunas semanas con mi hija Victoria y con la cual le he pedido a Dios que pueda ilustrar lo que estoy tratando de decir. Desde el mismo momento en que Victoria estuvo en mi vientre, mi esposo y yo comenzamos a instruirla. Al hablarle le decíamos quién era nuestro Dios. E incluso Pastor Junior oraba pegadito para que ella escuchara cómo adorábamos, cómo pedíamos ayuda y cómo la bendecíamos en el nombre del Señor Jesús. Durante estos 3 años y medio desde que ella nació, la tarea no ha terminado. Y todos los días le enseñamos la palabra de Dios, al punto que ella ya sabe quién es el Señor, cómo actúa y qué de nuestras acciones le honran a Él. A pesar de todo esto, hace algunas semanas atrás, Victoria tuvo un comportamiento incorrecto, fuera del lugar, e incluso de esos que uno podría tachar como grosero. Inmediatamente yo le llamé la atención por lo que había hecho, y no solamente le llamé la atención, sino que apliqué la corrección porque era algo que nosotros ya le habíamos enseñado e insistido que ella no debía hacer. ¿Cuál fue la respuesta de ella? Ella se puso a llorar desconsoladamente. Pero fue inevitable para mí darme cuenta que su llanto no era por miedo al castigo o un mimo que es propio de su edad, sino que ella lloró porque le estaba doliendo su corazón. Mientras lloraba, ella alcanzó a decirme: «Mamá, no sé por qué me comporté de esa manera si yo quería comportarme bien». Su llanto me conmovió y supe en ese instante que ella necesitaba algo más que ser instruida y castigada. Ella necesitaba ser pastoreada. Así que me agaché para quedar a su altura y procedí a decirle: «Hija, lo que ocurre cuando haces lo que no quieres y no sabes por qué lo haces es porque se está manifestando la naturaleza pecaminosa que hay en ti». El apóstol Pablo habla de eso en la carta a los Romanos. Así que en ese instante tomé mi Biblia, me senté con ella y le leí el siguiente pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 7, versículo 18 al 20. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacerlo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Luego de leerle el versículo, busqué las palabras para que ella pudiera comprender lo que decía ahí. Y le dije que si quería, me gustaría acompañarla en una oración en la cual ella pudiera pedirle a nuestro Dios que le diera dominio propio, para que ella de esa manera pudiera controlarse cuando estaba molesta o cuando quisiera hacer algo que ella sabía que no estaba bien. Ella aceptó y empezamos a orar. Yo hablaba y ella repetía, pero hubo un momento en que ella misma le dijo al Señor: «Señor, es que yo no sé por qué me comporto así». Finalmente la invité a recibir el perdón del Señor y sin que yo se lo pidiera, ella terminó de orar, se acercó y me pidió perdón a mí también. Queridos amigos, si el objetivo de ser padres no es más que asegurar un comportamiento adecuado, nunca, escuche bien, nunca vamos a ayudar a nuestros hijos a entender las cosas internas de la mente, de la voluntad y del corazón humano. Entendamos que cuando nuestros hijos tienen un mal comportamiento, no se trata de resolverlos todos con violencia o castigo, y tampoco con la indiferencia de la alcahuetería que corrompe a los niños. Los problemas internos como el amor propio, la rebeldía, la ira, la amargura, la envidia y el orgullo del corazón nos proveen el escenario propicio para mostrar a nuestros hijos qué tan profundamente necesitan la gracia de Dios. Esta manifestación de la gracia de Dios a veces significará perdonarles, otras veces significará disciplinarles, otras veces significará castigarles, pero en todas debe primar nuestro deseo de mostrarles el bien que procede de nuestro Señor Jesús.
Al llegar a este punto, quisiera terminar con algunas ideas que pueden ser útiles para ustedes. En primer lugar, tal vez usted como padre o madre ha sentido frustración porque considera que sus instrucciones cristianas son muy pobres o faltas de contenido espiritual. Si es así, quiero animarlo para que usted se tome en serio la responsabilidad de prepararse bien en la palabra del Señor y en el temor de Dios, de tal forma que usted pueda enseñar a sus hijos de manera correcta. Recuerde que la vida cristiana necesita un equilibrio entre lo que decimos y el ejemplo que damos. Si usted como padre o madre pretende que sus hijos busquen al Señor porque usted los manda a tener un tiempo a solas con Dios, pero ellos no ven que usted lo hace, sus palabras serán como paja que se la lleva el viento. Pero si usted los invita a hacerlo y ellos ven que usted lo hace, su ejemplo mostrará la coherencia de su fe. En segundo lugar, quiero animarlo a que reflexione seriamente en este asunto. Si usted impone disciplinas a sus hijos buscando solamente que ellos sean niños bien comportados, usted tendrá que enfrentar el fracaso cada vez que sus hijos se salgan de esos estándares mentales que ha construido para determinar lo que es un buen comportamiento. Y lo peor es que por causa de ese sentimiento de fracaso, usted constantemente estará lleno de enojo, de ira, amargura y de rencor contra sus hijos. Y todo esto impedirá que usted les muestre que a pesar de sus fracasos, sus errores e incluso sus pecados, hay un camino de amor que es darles la gracia de Dios. Muchos cristianos han perdido a sus hijos en sus propias casas porque fueron incapaces de pastorear pequeños corazones. Quisiera que recordáramos los textos que he usado en esta enseñanza. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Y Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. El hecho de hablar de pequeños corazones y de pastorear pequeños corazones debería ser un tema en que todas las familias del mundo se pudiera experimentar. Sin embargo, el término pastoreo indica que es una demostración más de la gracia de Dios exclusivamente para quienes hemos creído en Cristo Jesús. No procures solo educar a tus hijos, no procures solo acompañarlos, no procures solo proveerles. Más bien, pastoréalos, porque en esto hay plenitud de tu parte para ellos. Cuando pastoreas a los pequeños corazones, estás haciendo parte del equipo de colaboradores de confianza del Señor Jesús. Padre Celestial, esta noche nos presentamos delante de ti. Señor, meses atrás vimos la responsabilidad que tenemos delante de ti por ser representantes de ti ante nuestros hijos. Pero hoy tú nos has enseñado, Señor, la responsabilidad que nosotros tenemos, no solamente de instruirlos en el camino correcto, Señor, sino de pastorearlos. Tú nos has permitido entender, Señor, que así como en nosotros, en ellos también habita la naturaleza pecaminosa, Señor, y que así como nosotros hemos cometido errores y hemos pecado contra ti, ellos también van a hacerlo, Señor. Y ahí es donde tú nos has venido invitando, Señor, a que tratemos de la conducta del corazón. Tu palabra dice que del corazón mana la vida, Señor, y yo te ruego que tú le permitas a cada padre y madre de familia que se encuentran acá, pero también como iglesia, Señor, somos responsables de esos pequeños corazones y esos nuevos creyentes. Ayúdanos a darles las instrucciones correctas, Señor, para que ellos puedan seguirte fielmente. Que ellos puedan seguir aquellas instrucciones que les damos, que ellos creen que no es necesario evaluar, con una fe sincera, Señor, pero también firme, con el deseo de vivir agradándote a ti. Señor, tú nos has enseñado que tú nos has creado con un corazón adorador y siempre ese corazón buscará adorar a alguien o a algo. Es nuestra responsabilidad, Señor, enseñarles a ellos a adorarte solo a ti. Pero te pedimos, Señor, que si en algún momento nosotros hemos hecho ídolos en nuestro corazón que te están quitando la adoración a ti,
tú nos limpies, Señor. Enséñanos a nosotros también a adorarte únicamente a ti, Señor, para poder así enseñárselo a otras personas. Señor, qué responsabilidad tan importante. Tú nos has hecho parte del equipo de colaboradores de confianza contigo, Señor. Y yo te ruego, Señor, ayúdanos a comprender la importancia de esto y ayúdanos a pastorear esos pequeños corazones. Hemos orado en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.